continuar un poquito sobre este tema que la verdad fue una bendición recibir muchos mensajes de personas que me dijeron: pastor, necesitábamos una palabra así. Necesitábamos ser confrontados porque muchas veces no nos damos cuenta de la lucha que estamos llevando por dentro, porque dentro de usted, escúcheme bien, siempre he dicho que está el bien y está el mal. El mal quiere salir, el viejo hombre quiere salir, pero Dios dice que cuando usted y yo nacimos en Cristo, el viejo hombre debe morir, el viejo hombre debe pasar, y el nuevo hombre en Cristo, la mujer nueva en Cristo, tiene que cobrar fuerza en nosotros. Amén. Yo quiero que usted ore conmigo y diga: Señor, más fuerte, diga: Señor, háblame a través de tu palabra. Diga: tu palabra tiene el poder para cambiarme, para sanarme, para bendecirme. Diga: Señor, tu palabra tiene el poder de darle vida a lo muerto. Diga: Señor, yo necesito hoy una palabra que salga de tu boca. Amén y amén. Quiero llevarlos pronto a la escritura en Génesis capítulo 39 verso 1. Hoy voy a estar hablando de un segundo personaje que también nos puede ayudar para enseñar cómo había una lucha en este personaje de mis favoritos llamado José, por no dejarse envolver por aquella nación en la cual tuvo que obligadamente llegar a vivir. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Lea conmigo: ¿a dónde? Lo habían llevado allá. El domingo estuve hablando de Moisés. Moisés nació en Egipto. Desde que nació le tocó nacer en un contexto de persecución, de crisis, de dificultad. José no nació en Egipto. José fue llevado obligadamente a Egipto. José fue vendido por quienes debían haberlo guardado, cuidado, protegido, que eran sus propios hermanos. Entonces podemos ver que José llega a Egipto desde la edad de 17 años. Diga conmigo: 17 años. Potifar era un hombre muy importante en aquella época, porque Potifar, que compró a José, era un oficial del faraón. No era cualquier hombre, era el capitán de la guardia. Era un varón grande dentro del gobierno del faraón. Potifar, escúcheme bien, lo compró. El nombre Potifar significa dedicado al sol. Recordemos que los egipcios tenían muchos dioses, y este hombre Potifar, en su nombre hablaba del Dios que adoraba. A este hombre vivía bajo el sistema religioso de Egipto. Dice que este hombre era un oficial, y me puse a averiguar, y dice que era el significado de la palabra oficial traducido a nuestro español, era un eunuco. Un eunuco era una persona que se dedicaba en exclusivo al servicio del rey. En la antigüedad, en la corte, estas personas vivían exclusivamente para servir al rey. Algunos eunucos, no sabemos si este en particular, llamado Potifar, eran amputados en sus partes nobles, porque los reyes los tenían para entretener y cuidar a las doncellas. Podían estar con ellas, pero no podían tener relaciones con ellas, y la forma de mutilarlos era amputando su órgano sexual. Entonces ellos estaban con las mujeres, cuidaban las mujeres, pero no podían acostarse con las mujeres del rey, no podían pasarse con las mujeres del rey. No sabemos si este Potifar era un eunuco de este tipo o era un eunuco de los que simplemente servían a disposición del rey. La Biblia revela que era un capitán de la guardia, un hombre importante. Dice que el ser capitán de la guardia era una persona que era jefe de la policía. Imagínate, probablemente era el hombre que tenía la seguridad a cargo del faraón y toda la fuerza
personal del rey estaba en manos de Potifar. José no llegó a las manos de cualquier hombre, fue comprado por un hombre muy importante. Ahora, este hombre era un funcionario de alta confianza del faraón. Aquí quiero decir algunas cosas importantes. La Biblia dice que José fue llevado allí. El hecho de que usted sea un hombre y una mujer escogidos por Dios, el hecho de que yo sea un hombre escogido por Dios, no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar por momentos difíciles. José era un soñador. La Biblia dice que José soñaba, y lo mejor, todo lo que soñaba era de Dios. José no tenía sueños que no tuviesen que ver con propósito. Todos los sueños de José eran sueños que tenían que ver con el futuro, tenían que ver con la nación, tenían que ver con el mundo entero. Pero eso no le exoneró para que José tuviese que vivir un proceso. Toque al que está a la par suya, dígale: aunque eres un escogido, te va a tocar vivir procesos. Yo sé que a nadie le gusta este tipo de mensaje, pero es cierto. Vamos a tener que ser procesados, porque del tamaño del proceso, así será el tamaño de lo que usted va a vivir. No hay gloria grande sin proceso grande. Es más, en el campo donde más te prueben, es el campo donde más Dios te va a usar. ¿Alguien me está entendiendo? Juan el Bautista, escúchame bien, fue un hombre que sirvió al propósito de Jesús. Y en la forma en la que él apareció como vocero, después de 400 años de silencio, el precio de su ministerio fue extendido, fue levantado. Pero es porque en el campo donde usted, Dios lo va a usar, es el campo donde Dios lo va a procesar. Lo segundo que quiero decir, y es que la Biblia dice algo hermosísimo. Dice que Dios estaba con José. Toque al que está a la par suya y dígale: Dios está con usted. Vamos, predique conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está con nosotros en medio del proceso. Dios nunca, escúcheme bien, te va a enviar sin Él ir contigo. Él dijo: ustedes en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días. Quiere decir que va a haber prueba, quiere decir que va a haber proceso, pero lo más hermoso es que no vamos a estar solos. Él va a estar con nosotros en el proceso. Yo creo que Él merece un aplauso esta noche. Yo creo que el Dios que te ama y te escogió quiere que hoy le des un aplauso, porque Él está contigo. Solamente la gente que lo cree aplaude fuerte. Dios está con usted. Voy a la escritura, aquí me siguen arriba. Mas Jehová estaba ¿con quién? Y fue varón próspero, porque hay algo que no se puede separar. No se puede hacer una separación entre Dios con usted y la bendición que Dios genera en usted. Están unidos. Son una sola cosa. Cuando Dios está con alguien, esa persona es una persona próspera. Y dice aquí: Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, ¿cuánto? Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hay cosas que usted va a acarrear, va a traer a su vida cuando usted entiende lo importante de que Dios esté con usted. El éxito del hombre, el éxito de una mujer radica en la compañía de Dios en su vida. José, era notable el cambio, la forma en la que Dios lo hizo brillar en medio del proceso. Yo quiero decirte que en medio del proceso que tú estás viviendo, Dios te va a hacer brillar. Voy a decirte esto para que digas un amén. Dios te va a hacer notable en medio del proceso, pastor. Sí, imagínate, José no debía estar allí. José era un joven que se guardaba para Dios, un joven que nunca dejó que Egipto entrara en él, aunque él vivía en Egipto. José tuvo que enfrentarse a muchas cosas difíciles que muchos de nosotros quizás jamás podríamos enfrentar. Por ejemplo, la vida como esclavo. La vida como esclavo no era sencilla.
Escúchame bien. Había que acostumbrarse a la disciplina, a la cultura. Escúchame bien, de ser un sirviente de Egipto. Era muy difícil ser esclavo. No era una tarea fácil, mas José tuvo que adaptarse en Egipto para ser un esclavo como los demás. Él tenía que adaptarse a la idolatría. ¿Qué dije? A la idolatría egipcia, porque era un país que tenía muchos dioses, no uno, muchos dioses. Ahí había, escúcheme bien, era una nación monoteísta que tenía muchísimos dioses. Tuvo que vivir rodeado de templos, de rituales. Tuvo que vivir viendo a una nación adorar al sol, adorar la luna, adorar el agua, adorar. Era terrible el concepto de vivir bajo el yugo de Egipto. También tuvo que aprender a vestirse como ellos. José tuvo que usar la vestimenta, egipcia, que tenía que ver con la forma en que se afeitaban. Los judíos usan la barba larga. Los egipcios no usan barba, o al menos usan algo como una chivita aquí. Se rapaban por completo la cabeza. Tenía que seguir las normas de higiene, que eran muy distintas a las normas de higiene que seguían los hebreos. El protocolo en la corte del faraón era un protocolo complicado. El matrimonio, ustedes sabían que José fue obligado a casarse con una egipcia. Sí, José tuvo que casarse con una mujer que se llamaba Asenat, hija de un sacerdote egipcio. Fue obligado, no tuvo elección. Como para poder estar en el cargo que él tenía que estar casado con una mujer egipcia. El sistema de gobierno egipcio era muy complicado. Tuvo que aprender a lidiar con la burocracia, con la economía. Tenía que aprender estructuras, orden de una nación que no era su nación. José vivió mucha presión. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que por más que viviera rodeado de tanta presión, jamás cedió a ella. Esa es la cosa que me trae este mensaje y me ha hecho reflexionar y me ha hecho pensar que muchas veces nosotros por menos cambiamos principios. ¿Alguien está conmigo? Cualquier poquito de presión hace que nosotros traicionemos principios y a veces cambiemos la gloria del Dios que nos llamó para ser exclusivos de Él por momentos de placer que pasan muy rápido. Mas Jehová estaba con José. Diga conmigo, Dios estaba con José, Dios está conmigo. Vamos, dígalo. ¿Sabes qué es lo lindo? Que a pesar de que José vivió todo este proceso de muchos años, Dios nunca lo abandonó. Dios nunca abandona a sus hijos. Es más, en medio de Egipto, Dios hizo prosperar a José. Es hermoso pensar que José era esclavo, pero era próspero. Extraño, ¿no? Quizás era uno de los muy pocos, o quizás el único esclavo en todo Egipto que era próspero. Estaba en la cárcel y era próspero. Todos sus hermanos tenían limitantes, todos sus hermanos que fueron sometidos tenían faltantes, pero José era próspero. Todo lo que José hacía le salía bien. Alguien diga amén. A veces nos quejamos cuando laboramos para algún jefe que no conoce del Señor, nos quejamos y no nos hemos dado cuenta que Dios, escúchame bien, te puede hacer próspero en medio de ese lugar. Yo conozco mucha gente que quisiera como trabajar con ángeles. Es que no me gusta la música, no me gusta esto, pero Dios te puso allí para cambiar las cosas. Dios te puso allí para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Dios te puso allí para que seas la diferencia. Y sí se puede ser próspero en medio de un trabajo difícil, feo, horrible. Sí se puede. Porque José era próspero. Alguien diga conmigo, José prosperó en medio de la tarea difícil. Lo que Dios quiere es que usted confíe en que Él te va a bendecir
donde quiera que estés. Diga conmigo, Dios me va a bendecir donde quiera que yo esté. Eso habla de que usted es una persona exitosa, trabaje donde trabaje. La Biblia dice, fue varón próspero y estaba en la casa del egipcio. Escúcheme bien. De hecho, José no tenía mucho control de las cosas que sucedían a su alrededor, pero Dios se encargó de anular las caprichosas elecciones. Dios se encargó de llevar a cabo su propósito en medio de Egipto con José. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Por la confianza que José tenía con Dios, una confianza tan impresionante, y por un trabajo diligente, porque yo no conozco a alguien que no sea buen trabajador que Dios no lo bendiga. Tenemos que ser buenos trabajadores. A mí me preocupa cuando yo hablo con empresarios y me dicen, yo prefiero no contratar cristianos. Yo tengo algunos amigos empresarios que me dicen, pastor, yo prefiero contratar un inconverso que un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque no son diligentes y no son buenos trabajadores. Son vagos, llegan tarde, son 15 minutos de café y agarran 45. Se meten al baño a mandar mensajes y a ver redes sociales. ¿Estoy hablando con alguien, sí o no? Entonces, José no era así. José era diligente, José era esforzado, José era excelente. Alguien diga conmigo, cuando tú eres excelente, Dios te va a llevar en un nivel de gloria en gloria. Yo fui también, por muchos años fui trabajador, y lo he contado en otras ocasiones. Fui misceláneo, entré en una empresa misceláneo. No me gustaba mucho, les soy honesto. No lo disfrutaba mucho, lavar los servicios y los olores que ahí se dan, pero lo hacía con excelencia. Me ponían a pintar una pared y lo hacía con excelencia. Me ponían a lavar las piedras de la oficina del presidente de la compañía y lo hacía con excelencia. Me mandaban a hacer un mandado y lo hacía con excelencia. A pesar de trabajar en una empresa que dice uno como encerrado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cuando me mandaban a hacer un mandado no me iba a perder tiempo en el carro, iba a lo que iba y volvía rápido. Y la gente decía, ¿cómo fue tan rápido? Porque era excelente con el tiempo. ¿Alguien está conmigo? Pues todo eso ocasionó gracia y favor en esa persona que era el presidente, y cuando tuvo y se abrió una oportunidad me ascendió, y eso me cambió la vida. Dejé de ganar como misceláneo y ganaba muy bien como uno de los mejores vendedores de esa compañía. ¿Sabes por qué? Porque la excelencia Dios la recompensa. Así que si hay aquí alguien que es empleado y Dios le está hablando, sea excelente, y en medio del trabajo que tienes Dios te va a hacer próspero. Vamos, dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios, vamos. Nuestros jefes, si tiene jefe usted, tienen que ver la diferencia entre usted y un empleado normal. Si no la ve, hay algo que está mal. Porque José se daba a notar. ¿Alguien está conmigo? La forma en que trabajamos tiene que notarse. Ahora, número 3, Dios bendecía a Potifar por causa de José. Yo quiero decirle que ustedes son la bendición para mucha gente. Gracias a Dios que usted trabaja en esa empresa es próspera, esa empresa es bendecida, esa empresa va con buenos resultados, porque por causa suya usted genera bendición donde quiera que trabaje. Yo me di cuenta durante muchos años que trabajando para esa gran compañía, los resultados de las ventas que yo generaba le traían muchos beneficios a la compañía donde yo trabajaba. Esta que le estoy predicando yo lo he vivido, no me lo contaron. Cuando tú eres una persona que atrae la presencia de Dios donde quiera que tú vayas, tú eres bendición. Alguien diga amén. Ahora, dice que José alcanzó, en medio de Egipto, alcanzó confianza. Diga conmigo, confianza. Y el dueño llamado Potifar le entregó dominio de todo lo que había en la casa. Todo lo que había en la casa de Potifar, José lo tenía a la mano. O sea, tenía una posición elevada, aún siendo esclavo.
Aún siendo esclavo, tenía rasgos de ser una persona de suma confianza. Escúchame bien. Pero es que José creía que Dios lo estaba acompañando en el proceso para formarlo y para bendecirlo. Usted tiene que entender que todo lo que pasa en su vida tiene un propósito. Qué lástima que como 5 dijeron amén. Todo lo que pasa en su vida tiene un propósito. A Dios nadie lo puede sorprender, ni el enemigo lo puede sorprender, porque cuando el enemigo piensa que ya va a sorprender a Dios, ya Dios lo ha sorprendido a él. Entonces en su vida todo tiene un propósito. Diga conmigo, un propósito. Y Dios tenía un propósito teniendo a José ahí. Ahora usted dice, pastor, ¿en dónde está la parte de matando al egipcio? Ya se la voy a dejar. Espérate para que veas. Este José trajo bendición a la casa de Potifar. Escúcheme bien. Dice la Biblia que José llegó a estar en la cima de la confianza de este hombre llamado Potifar. Ahora vean esto. José cuando llegó y fue vendido tenía 17 años. Saquemos cuenta, diga conmigo, 17 años. Resulta que José estuvo 2 años en la cárcel y se promovió, o Dios lo promovió a la edad de los 30 años. Quiere decir que si estuvo 2 preso, 17 años cuando llegó, quiere decir que pasaron 11 años sirviéndole al Potifar en su casa. Diga conmigo, 11 años. 11 años es mucho tiempo. Diga conmigo, 11 años es mucho tiempo. A Dios le tomó 11 años trabajar a José en la casa de Potifar. Y a mí me llama la atención que hay muchos que saben que son proyectos de Dios, porque usted es un proyecto de Dios. Eso enseñé el domingo, que usted es un proyecto de Dios. Y a veces creemos que cuando somos proyectos de Dios todo tiene que suceder rápido. Pastor, es que yo tengo un ministerio muy fuerte. Es que los dones que Dios puso en mí, por eso es que yo creo que tengo que predicar rápido en la iglesia. José tardó 11 años en ese lugar sirviendo como un esclavo a un hombre egipcio. ¿Sabes por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque los niños, eso es lo que le voy a decir, los niños pasan el mayor tiempo de desarrollo en el útero de su mamá y en su infancia comparado con un animal. El ser humano pasa más tiempo, por eso los embarazos de las mujeres tardan más que los animales en dar a luz, o parir, perdón, porque Dios sabe que con nosotros Él necesita tiempo. Dígale al que está a la par suya, Dios necesita tiempo contigo. Déjeme decirle esto, usted sabe que se necesita mucho tiempo para que una bellota se convierta en un roble. Una bellota, para que se convierta en un roble de esos que no se pueden mover ni con viento ni con tormentas, requieren mucho tiempo. Pero una calabaza crece de un día para otro. Dígale al que está a la par suya, dígale, tú eres un roble. No le diga, tú eres una calabaza, Dios guarde, dígale, tú eres un roble. El hermano Calabacín no vino hoy. José era excelente. Alguien diga conmigo, excelente. Dios siempre anda llamando gente excelente, ¿se sabe? Cuando Dios llamó a Moisés le dijo, perfecto serás delante de mí. O sea, sinónimo de perfección, excelencia. Dios quiere y busca hombres excelentes. Ahora mire esto, cuando él llegó a Egipto tenía grandes desventajas de todo era una gran desventaja para él. No sabía la lengua, no sabía la cultura, no sabía la forma, no sabía las costumbres, no sabía cómo hacer negocios, pero José en 11 años aprendió. Hay cosas que no le han sucedido a usted porque estás aprendiendo. Dios te está preparando para el ascenso que tiene para ti. Vamos, dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios, vamos, fuerte. Él tuvo que aprender a levantarse temprano, quedarse tarde,
hacer su trabajo y aprender la forma en la que los egipcios hacían las cosas. Eso habla de un joven excelente. José tenía algo en particular conmigo, dice que era hermoso. Aleluya. Solo mi esposa debe que decir amén. Usted, mamá. Dice la Biblia que José era hermoso, de hermoso semblante. José era de hermoso semblante. Diga conmigo, hermoso semblante. Escuche lo que le voy a decir. La Biblia solo registra 3 personas a quienes les llamó de rostro hermoso. 3. Uno era José. Otro era David. ¿Quién era? Y otro era Absalón. Solo estos 3 personajes, hombres masculinos, la Biblia dice que eran hermosos de rostro. Claro, yo no viví en esa época, si no yo hubiera sido el cuarto. Aleluya. Vean cómo trabaja el pastor en la autoestima, ¿eh? Aleluya. 3 varones con un hermoso rostro. O sea, que este José era buen mozo. Este muchacho no solo era excelente, sino que su apariencia era especial. Por eso la Potifara, no sé cómo se llamaba, la esposa de Potifar, le puso el ojo, porque el hombre estaba guapo. Escúcheme bien, pero aquí quiero enseñarte algo. Cuando realmente tú sabes quién tú eres, tienes clara tu identidad, tienes claro tu nacionalidad, tu reino, a quién perteneces. José tuvo muchos años de influencia, muchos años de influencia. Yo quiero que usted se imagine que José tenía que ir a las fiestas de los egipcios y ahí miraba la cultura de los egipcios, y en la cultura de los egipcios no había fidelidad. Las mujeres se podían entregar a cualquier hombre. Era una corrupción terrible y José miraba todo aquello, pero José entendía que él no era como ellos. ¿Sabe qué descubrí estudiando esto para ustedes? Que la tentación de José no fue una noche ni un día, fueron 11 años. ¿Alguien está conmigo? 11 años que él estuvo en la casa de Potifar. Fueron 11 años de que la mujer lo asediaba, le tiraba, le decía, y José huía. ¿Sabes que José se mantuvo 11 años huyendo de esa mujer? Él no buscaba momentos para quedarse a solas con ella. Yo no entiendo cómo hay novios que buscan lugares solos para quedarse con la novia y con el novio. Parejas que saben que estar solos puede ser su peor caída. José le huía a eso. Diga conmigo, 11 años. No fue un día, fueron, oiga, yo me imagino el acoso que José sufrió durante 11 años. Apenas tenía la oportunidad, esta mujer, la esposa de Potifar, pasaba y le tiraba alguna chinita. José, estás paco. Aleluya. Uy, José, choza a su mamá. José, no se preocupe tanto por sus principios. Lo que se van a comer los gusanos, mejor que se lo coman los humanos. Terrible la mujer, ¿eh? Diga conmigo, 11 años. 11 años resistiendo la tentación. ¿Cómo somos nosotros? Cuando nos vemos tentados, ¿resistimos o? Es que Dios sabe que yo soy débil. ¿Sabes una cosa? José es mi personaje favorito, lo voy a explicar por qué. Porque José se mantuvo 11 años resistiendo la tentación y las consecuencias de la tentación. Porque toda tentación trae consecuencias. La invitación de la esposa de Potifar era durante 11 años. Voy a leer aquí con ustedes Génesis 39. Voy terminando esto porque y aconteció que desde cuando le dio él cargo de su casa
y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso semblante y se vestía bonito. Sigo leyendo. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y le decía: duerme conmigo. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo. ¿Cuánto? Todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino solo una: a ti. Yo en esta casa puedo coger lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, pero hay algo que yo no puedo tocar, hay algo que tengo que respetar, y es a usted. Lo mismo que Dios hizo con el hombre cuando creó el Edén. Dice que le entregó todos los árboles, todos. Le dijo: puedes comer lo que quieras, pero solo una cosa te pido: no toques ese árbol. Y ahí va Adán con Eva a tocarlo y a comerlo. Es lo mismo, el mismo principio. Dios me hablaba y me decía: yo siempre pongo límites. Los límites no son malos, los límites que Dios pone es para protegernos. Me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande? Él sabía que detrás de la tentación había una terrible consecuencia. Él decía: es que si yo hago eso, yo voy a provocar un grande mal. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de José? Por eso quería hablarles de él. Porque José sabía que las consecuencias que iba a ocasionar si caía con esa mujer no eran solo para él, era para su generación. Cuando un hombre falla, no se falla solo a él, le falla a una generación. No solo se iba a afectar él, iba a afectar el proyecto de Dios. La gente que dependía de José iba a sufrir si José aceptaba la tentación. Es cuando tú puedes ver más allá de lo que el diablo te ofrece. El diablo dice: mira, pero está bonita la chiquilla, déjame analizar un poco más allá. Voy a analizar esta Potifara. Cuando el diablo te ofrezca algo, siempre pregúntate cómo va a terminar la historia. Cuando te ofrezca algo fácil, una salida fácil, siempre pregúntate: ¿cómo va a terminar si yo acepto esta historia? Mira aquí, ¿cómo voy a hacer yo este grande mal? Y pecaría contra. Sabes, el pecado no solamente iba a ser contra Dios, iba a ser contra él, iba a ser contra sus padres, sus hermanos, porque de él dependía no solamente su familia, sino dependía un mundo entero. Depende de ti mucha gente. A veces nos vemos pequeños, pero de ti depende mucha gente. Hablando ella, José, aquí está. ¿Cuándo? ¿Fue un día? ¿Fue una noche? Fueron 11 años. José sabía que dentro de él había un egipcio que habían plantado. Dentro de él había una cultura que no era su cultura. Dentro de él habían placeres que le pertenecían a ellos, pero no eran su estilo de vida, no era parte de su ADN. Y él supo matar todo aquello que le podía provocar desagradar al Dios que lo había llamado. Pudo asesinar a ese Egipto que le quisieron implantar, a ese egipcio que le quisieron meter por dentro. José dijo: yo no soy igual que ellos. Puedo sentarme donde ellos se sientan, puedo vestirme como ellos, pero por dentro yo soy diferente. ¿Alguien recibe esto de parte de Dios? Tú no eres igual que el montón. La resistencia de José fue espectacular. La mujer de Potifar innegablemente
utilizó todas las estrategias, la coqueteó, buscando cómo tener un encuentro íntimo con José, pero José nunca accedió. Lo dije el domingo, él fue tentado como un egipcio, pero salió corriendo como un hebreo. José era un hombre atractivo, y a mí me hace gracia que hay personas que juegan con esa gracia. Se sienten muy bien porque son muy bonitos y no saben los grandes dolores de cabeza que les pueden ocasionar ser tan guapos como yo. Alabado sea Cristo. A mí mi esposa me dice: usted, viera que usted viéndolo desde un helicóptero arriba se ve bonito. Quizás hay personas que no entienden cómo funciona el mundo, pero hay mujeres que no tienen límites, u hombres que no tienen límites, que ante lo prohibido se sienten más bien atraídas o atraídos a tratar de provocar que esas personas rompan principios, porque para ellos son como premios y recompensas. ¿Alguien me está entendiendo? Esta mujer no tenía límites. No respetaba a su marido, no se respetaba a ella misma, no respetaba su casa. No sabemos si tenía hijos o no. Estas mujeres no tenían moral, las mujeres egipcias no tenían moral. También tenían una reputación inmoral. A ella no le importaba poner en riesgo todo con tal de hacer caer al guapo. Dice la Biblia, caballeros, que el hombre que comete adulterio, dice la Biblia en el libro de Proverbios, su afrenta no será borrada jamás. No es sencillo, no es fácil. Por eso hay que comportarnos con el ADN que Dios nos puso, porque nosotros, escúchame bien, a quien más honra y respeto le debemos es al Señor. Me encanta este José porque tenía claro todo el panorama. Diga conmigo, todo. ¿Alguien está aprendiendo algo? Satanás a veces quiere que pienses que tu tentación es única. No, no eres el único que ha sido tentado, ni serás el único que será tentado. Muchos serán tentados y muchos saldrán corriendo como José, porque entienden quiénes son en Cristo, entienden su ADN, entienden que son hebreos por dentro, aunque por fuera parezcan egipcios. ¿Alguien está conmigo? Voy a terminar aquí. Tengo más, pero usted sabe la historia de José. Yo solamente estoy puntualizando algunas cosas. Ser fiel con Dios tiene recompensa. ¿Alguien me escuchó? Serle fiel a Dios tiene recompensa. Cuando este José salió corriendo y dejó sus ropas ahí, por mucho tiempo yo pensé que José se había ido desnudo, pero ellos usaban debajo de la túnica, usaban una ropa íntima, paño ahí cruzado. José dejó su ropa, su túnica, en manos de la mujer, que se la arrancó, pero salió corriendo de aquel lugar. Y no le importó ser expuesto, ser cuestionado, ser acusado, ser señalado, ser murmurado. El escándalo en la casa de Potifar fue terrible por las acusaciones que la mujer hizo de José y todo. Pero José sabía, escúchame bien, que cuando se es íntegro, diga conmigo, íntegro, Dios se encarga de restablecerte la reputación. Hay mucha gente que se preocupa por la reputación. ¿Qué dirán de mí? Nunca le importe qué piensa la gente de usted. Preocúpese por ser íntegro. La integridad tiene que ver con lo que eres por dentro. La reputación es lo que la gente piensa de ti por fuera.
Este José no le importó lo que la gente mirara en él afuera, a él le importaba lo que Dios miraba por dentro. Por eso él se enfocó en su integridad con Dios, y me imagino que ante las acusaciones fue como lo solía hacer y le dice: Señor, tú sabes que yo no hice nada malo. Y Dios desde arriba le decía: yo lo sé, yo te vi. ¿Alguien está conmigo? Y la Biblia dice que Dios no tendrá por culpable al inocente. Dios se encargó de trabajar por la integridad de José en restablecerle la reputación. Porque llegó un momento donde Dios estaba preparando un ascenso para él, estaba preparando para él la recompensa, porque del tamaño de tu prueba, así será el tamaño de la recompensa que recibas. Del tamaño de cómo hayan hablado de ti, te hayan denigrado, te hayan enviado al calabozo, te hayan olvidado, así será lo que Dios te va a poner en una plataforma para llevarte a un nivel de gloria mayor. ¿Sabes una cosa? Dios hizo que José se sentara en la silla más importante de todo Egipto. José era el hombre más importante que había en todo Egipto. Y a través del diseño que Dios le enseñó a José, Dios restableció la reputación por la integridad que José tenía. Y todo el mundo lo vio como un salvador. Nunca lo vieron como un hombre agresor, un hombre violador. Todos reconocían a José como un salvador. Todos decían: si no hubiera sido por el hebreo, nos hubiéramos muerto de hambre todos. ¿Alguien está conmigo? Mira la recompensa de ser fiel con Dios. La Biblia dice, y Dios me hablaba cuando venía en el carro para acá: la paga del pecado es, y la dádiva, la recompensa, la paga de Dios por no pecar es honra. Es llevarte a un nivel donde la gente reconozca que el haberse guardado para Dios, el no ser como un egipcio, el no comportarse igual como se comporta un ordinario, eso Dios lo va a hacer notar en tu vida, en tus resultados, en tu familia, en tu empresa, en tu relación con tus hijos. Donde quiera que vayas, la gente podrá reconocer que tú eres un hombre íntegro con Dios. Póngase de pie. Lo dije el domingo y lo vuelvo a decir: dentro de nosotros hay una gran lucha todos los días. ¿Cuándo? Todos los días el enemigo quiere que usted y yo rompamos principios. El enemigo quiere que usted y yo nos olvidemos de las promesas que Dios nos ha dado. Escúchame. Quiero decirte hoy que el Señor está mirando tu caminar. El Señor conoce tus pensamientos. Sabes que cuando David pecó, David dijo algo muy lindo. David dijo: contra ti solo yo he pecado. David reconocía que cuando falló, al primero que le había fallado era Dios. Pero David no solo le falló a Dios, David le falló a su esposa, David le falló a sus hijos, David le falló al reino, David le falló a aquella mujer a quien le mató el esposo. ¿Alguien está conmigo? David le mató, le falló a su mejor soldado, aquel hombre fiel a quien le había puesto un papel en la mano diciendo: mátenlo. Fueron muchas las fallas de David. Pero lo más hermoso que tienen nuestros errores o nuestras equivocaciones es que podemos arrepentirnos, es que podemos pedir perdón, es que podemos acudir a aquel que dice que Él levanta al caído, que 7 veces cae el justo, y ¿quién lo levanta? Él se levanta. Tú te levantas, yo me levanto. Cierre sus ojos un minuto, levante sus manos al Señor. Piensa un minuto, solo un minuto, cómo el enemigo ha querido que tú termines con todo tu propósito, tu ministerio. El enemigo quiere que tú termines entregándolo todo, volviendo atrás, avergonzando el evangelio, avergonzando al Padre.
que te llamó y te escogió a ti y a tu generación. Entonces hoy es un día de tomar decisiones. José tuvo su decisión, Moisés tuvo su decisión. Hoy te toca a ti decidir qué vas a hacer. ¿Cuál voz vas a escuchar? ¿La voz del enemigo? ¿La voz de la acusación? ¿La voz del pasado? ¿La voz de los que no te quieren? ¿O la voz de tu padre que te dice: yo estoy aquí, yo quiero hoy extenderte mi mano? Si tú me pides que entre en tu corazón, yo entraré en tu corazón. Si tú me pides que te levante, yo te levanto. Si tú me pides que te limpie con mi sangre, dice el Señor, yo te limpio con mi sangre. Si tú me pides misericordia, yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Ahí usted puede orar con Dios. Ahí usted puede pedirle a Dios del nivel de conocimiento que tú tengas de Dios. Así será el nivel de aceptación de su amor y su perdón que tú vas a obtener de Él. Cuando no conocemos a Dios y su paternidad, vivimos lejos del amor más grande, más puro, más leal, más misericordioso. Pero cuando más lo conocemos a Él, más fácil nos es no pecar contra Él. Escúchame esto. Wow, qué lindo eso. Del nivel del conocimiento que tú tengas de Dios, así te guardarás para no fallarle, porque lo amas tanto, conoces su amor, conoces su dulzura, conoces su paternidad, y tú dices: yo no le puedo fallar, Él es demasiado hermoso, Él es demasiado bueno, Él es demasiado paternal conmigo. Pero la gente que más le falla a Dios, lamentablemente, es la gente que menos lo conoce. Creen que fallarle a Dios es cualquier cosa, y no lo es. Fallarle a Dios, escúchame bien, no se puede digerir fácilmente, no se puede aceptar fácilmente. Esas personas que le pierden el temor a Dios son personas que fácilmente sacrifican principios porque no entienden del amor tan grande que el Señor tiene con nosotros como hijos. ¿Cómo dice eso? He decidido seguir